Sí. ¿Pudiera usted primero decirnos cuándo se realizó por primera vez, cuándo los docentes acudieron a concursos? Pues sabes que antes lo que uno hacía era que los designaba y punto. ¿Eh? Luego, después de una fecha, no después que entró la Ley General de Educación, porque la Ley General de No. Educación 6697, como su nombre lo dice, entra en el año 1997, pero esa ley no era observada en la mayoría de los artículos. ¿En qué año fue que se hizo el primer concurso de oposición? Se asume para el año 2012, entre el 2002, porque va a ir en función, don Julio, de la readecuación curricular. Sí, con esa política 3 del Plan Nacional de Educación que viene a empujar algunas cosas y comienzan esos preparativos a partir de ese plan decenal, 2010, 2011. Entonces, en esos centros 2011 y 2012, que es cuando ya viene tomando forma esta parte, ha tenido, ya se hace recurrente que para nombrar al docente, pues debe ser, y no manejo la fecha puntual, debe ser todo vía concurso. O sea, no es como antes, como usted decía, que pues nombraban, y de hecho en esos primeros tiempos sí hubo casos que conozco yo de gente que entró así, o sea, gente con buena calificación, con buena cualificación más bien, y que entró así, pero ya se hace prácticamente imposible, don Julio, entrar No, así. es decir, en la Ley General de Educación, desde los artículos 135 al 142, está definido la forma de entrar al sistema educativo de la República Dominicana, que es por concurso de oposición. Así es que lo dije en estos días, vi en algunos grupos que decían que le habían prometido que los iban a designar como maestros. Yo escribí y parece que hasta me sacaron del grupo. Yo le dije que eso era mentira, No que puede no ser. pueden llevarse, porque no puede ser, porque la puerta de entrada al sistema educativo de la República Dominicana se abre, la llave que la abre es el concurso, Así es. no hay otra manera. Y si alguien lo hace de otra manera, estaría violando la ley. Le hice la pregunta porque he conseguido unos datos del concurso desde el 2013 al 2019 y a la verdad que el porcentaje de, de, de maestros que aprueban el concurso, a la verdad que es, cuando usted busca esos valores, se da cuenta que algo está fallando, ¿eh? Sea en la formación del docente o sea en lo que los concursos quieren que el docente, los contenidos que el docente domine. Porque a la verdad, que como usted dijo, la mayoría se queman. En el transcurso de la conversación vamos a ir dando unos datos de cómo han sido los concursos, cuál es el porcentaje de maestros que han participado y cuáles han quedado las dos famosas palabras que los han mortificado tanto, acorde y no Y acorde. no me Adelante, acorde. don Rubén. Así es, don Julio. Y tendríamos que remontarnos al problema. Y es que en 2011 aquí se definió un documento, ¿verdad? Se llama Estándares de la Certificación y Cualificación Docente. Entonces, ese documento oficial del Ministerio de Educación es la base para preparar los concursos. Es decir, en ese documento se definieron 6 competencias para los docentes. 6 competencias para los docentes. Entonces, en función de esas 6 competencias que debe tener el docente, y permítame el paréntesis, en el mundo entero, a medida que se ha asumido el enfoque de competencias, lo primero que se hace es definir las competencias de los docentes. Y a partir de que tú defines cuáles son las competencias que deben tener los docentes, defines las competencias que deben desarrollar los estudiantes. Y eso ha sido así en todos los países que han asumido los enfoques curriculares basados en los aprendizajes. República Dominicana no es la excepción. Por eso ese documento
de los estándares para la certificación docente que se publica en el 2011 es previo a la actualización curricular. Entonces, ese documento define las competencias del docente, que son 6 grupos de competencias, y el currículo dominicano que inicia, o sea, las bases de actualización definirían las competencias de los estudiantes. Entonces, ¿qué sucede, don Julio? Que la autoridad del momento ni forzó a las universidades a formar a los estudiantes en función de las competencias que se habían definido. A los estudiantes que estaban estudiando educación. Excelente. Sí. Las universidades que imparten la carrera de educación siguieron cada una por su rumbo, con sus pénsumes, ¿verdad? Conforme al criterio suyo, pero no conforme a las competencias que había definido el Estado. Entonces, cuando tú egresas un estudiante que para que aprenda X más Y, pero en el documento base dice que el estudiante lo que tiene que aprender es X menos Y, entonces usted le va a enseñar algo y le va a evaluar otra. Estoy en el campo de los docentes, ¿verdad? Entonces, esas 6 competencias, ese grupo de 6 competencias docentes, se dejaron así, pero cuando el Estado contrata a una empresa para que diseñe un concurso de oposición, le entrega el documento. Mira, esos son los estándares de las competencias docentes. En función de ese documento, entonces, por ejemplo, Multiplicity, que fue la última que preparó el docente, el concurso de oposición, el más reciente, lo prepara en función de eso, don Julio, en función de esas competencias que están ahí, pero son unas competencias que las universidades no han desarrollado en los estudiantes. Por eso cuando el estudiante va y se enfrenta con el examen, solo pasan los que son más avispados, los más hábiles, porque a usted lo formaron para algo, para un mundo que ya no existe. A usted como docente, cuando le pasan la vara de medida, que es un concurso de oposición diseñado de este documento, que todo docente debe tenerlo, debe buscarlo, entonces usted queda no acorde, no porque usted tenga deficiencias, no porque usted sea bruto, es porque a usted le enseñaron algo y le llevaron otra cosa. Pero Rubén, ¿no piensa usted que no por buscar responsable, pero para uno buscar un punto de partida, los responsables de eso es desde el Ministerio de Educación? Mire, Rubén, desde que el programa Hablan los Educadores salió al aire, yo he estado solicitando el triángulo virtuoso. Un triángulo virtuoso, oye, virtuoso, no sí, vicioso, virtuoso, entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y las universidades. ¿Qué es lo que hemos planteado desde Hablan los Educadores? Y ahora desde Despertando el Magisterio. Que el Ministerio de Educación diga a Educación Superior, mire, este es el maestro que yo necesito con estas competencias. Mírelo ahí. Estas son las competencias que yo necesito que el maestro tenga. Para que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, entonces, que es el quien le da seguimiento, quien le da acompañamiento a las universidades, diga, no, yo te voy a aprobar esta carrera de educación, pero tiene que estar bajo estos estándares, que son los estándares que está solicitando el Ministerio de Educación, que es quien tiene el currículo de quién, de aprendizaje para quién, para los estudiantes. Claro. Porque el maestro, nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, yo he pedido eso, que se haga ese triángulo virtuoso. Porque educación, para poder, educación dice así, este maestro tiene estas competencias, pero quien certifica a las universidades no es el Ministerio de Educación, es Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Es así. Entonces, ¿por qué no se logra llegar a ese acuerdo mínimo?
porque a partir de ahí las universidades pueden tener un plus, decir, yo voy a hacer lo que plantea educación superior, ciencia y tecnología, o lo que plantea educación a través de educación, ciencia y tecnología, pero aparte de eso yo voy a agregar ahora esto, que el tener de más no le va a perjudicar, pero no lo han hecho. Y ahí entonces está lo que usted dijo anteriormente. Cada universidad entonces tenía, dicen que ya lo han ido corrigiendo, su propio pensum. Cada universidad enseña al maestro de iniciar, al de primaria, al de media, a los maestros de las áreas, lo que ellos quieran. Es así. Y así no puede ser. No, porque la vara de medida luego es una, que es el concurso de oposición. Entonces, cuando van acá los docentes, te encuentras con que son privilegiadas las universidades. Claro. Que pasan. Claro, hay universidades. Son privilegiados los estudiantes. Los estudiantes, más bien. Porque vienen de universidades que se han ajustado, porque ya incluso hay universidades, rectores de universidades que me han dicho a mí, no, es que nosotros estamos haciendo eso, como es el rector, el rector del IFODOSO. Sí. El IFODOSO dice, no, yo me he ajustado a eso ya. Claro. ¿Y cuáles son los resultados de los estudiantes de IFODOSO cuando van a la mayoría pasa en el concurso de oposición. Porque está lo que usted dice. La compañía de concurso se ajusta a los estándares que le han establecido, pero esos estándares, las universidades, si no están, entonces los que le están benefician a sus estudiantes, pero los otros, como veo estudiantes que dicen, yo me he graduado magna cum laude y me he evaluado 3 veces en el concurso y no lo he podido aprobar. Sí. Entonces parece que no hay una correspondencia entre lo que pregunta el concurso y lo que y la formación que tienen. Por eso, don Julio, lo primero que debe hacer la gente, porque entre las cosas más difíciles que hay en la vida, filosóficamente, es el análisis de la realidad. Porque cada quien lo ve desde su punto de vista, mete un ingrediente de subjetividad en el análisis y no sabe soslayarse de eso y verlo desde un punto para analizarlo. Entonces, tú vas a decir, bueno, o es lo que yo muchas veces digo aquí, don Julio, parece que alguien está viviendo del caos, que alguien está viviendo del desorden. ¿Por qué? Porque si está todo definido, don Julio, por ejemplo, esos estándares desde el 2011, y permítame pues presentarle esta parte para que el docente que no ha visto esto, ¿verdad? El docente